Aquella noche en la que comenzó todo, tenía un mal presentimiento, algo que me resulta difícil de describir, sin embargo, sé es fácil de entender. Después de todo, cualquier cosa relacionada con ese hombre termina mal, pero que esta vez fue algo inhumano. Alguna vez llegué a considerar su comportamiento solo era un reflejo de su deseo por llamar la atención. Llegué a creer que, incluso en su retorcido juicio, existían límites. Esto fue una atrocidad, algo que solo él podía hacer, pero aún así no creerías fuera capaz. Pienso el murciélago también lo presentía. Él pocas veces decide hablar. Era de suponerse lo haría solo con él. No obstante, ya era demasiado tarde. Recibí una llamada a la medianoche, un operativo confidencial. Debía trasladarme con prontitud al asilo Arkham. Batman realizaría una visita y Gordon quizá deseaba mostrar el respaldo a su decisión, ofreciéndole un equipo ante cualquier contingencia. Gordon siempre se refiere a nosotros como sus elementos de confianza, pero sabemos bien, es en el murciélago en quien más confía. Llegué al lugar, los vi a ambos y, reunidos todos, nos dirigimos al interior. Entre más nos adentrábamos, menos dudas tenía. Era esa maldita celda. Llegado el momento, solamente Batman entró. Aproveché la oportunidad para intercambiar un par de palabras con Gordon. Nuevamente le planteé mi retiro, aun y cuando no estoy en edad para la jubilación. Tenía muy presente la necesidad de poder tener un empleo con paz, tranquilidad, algo diferente, algo fuera de esta ciudad. Cualquier cosa fuera de aquí es 1000 veces mejor. He sido muy obsesivo con ese pensamiento. Incluso la noche en que Bárbara nació, fue lo primero que pasó por mi mente, la primera vez en que la vi. Sin embargo, no se lo había expresado a Gordon hasta aquella noche en que comenzó el largo Halloween. Camino a la oficialía, me comentó lo difícil que fue para él ver cómo la desilusionaba otra vez, y se dirigía a su recámara, molesta, aún con su disfraz de policía. Solo aquella noche me atreví a sugerirle se retirara y buscar una nueva vida para su familia, en otro lugar. Incluso la familia de Romano lo había hecho. Aquella noche, al igual que esa, después de hablar sobre mi retiro, nuevamente le sugerí partir de Ciudad Gótica. Aileen y James ya lo habían hecho, y le mencioné suponía Bárbara solo seguía aquí por él. Al igual que aquella noche, no tuvo oportunidad de responderme. Tuvimos que ingresar a la celda solo para darnos cuenta que nuevamente se había fugado. Esa ocasión, el cuerpo se me congeló. No fui capaz de responder al llamado de detener al murciélago. Solo pude percibir la mirada de Gordon sobre mí por un par de instantes. Gordon habló con Batman. Después se dirigió a nosotros, aconsejando descansáramos un poco. Él nos mantendría informados. Posteriormente, se acercó personalmente a mí y me dijo: tranquilo, él lo traerá de vuelta. Acto seguido, se marchó. El tiempo pasó y aquel asunto cobraba menor relevancia. Después de todo, no era ninguna novedad. Solo habría que estar siempre alerta y actuar con la mayor rapidez posible. Solo había que estar preparados. Pero ¿quién puede prepararse para algo así? Recibí la llamada de emergencia esperada, pero no el mensaje deseado. Me ordenaron dirigirme a la casa de Gordon. Inmediatamente pregunté por él. Me respondieron no lograban localizarlo. Al preguntar por Bárbara, solo me respondieron: es mejor que llegues pronto. Al llegar, no podía asimilar lo sucedido. No creo ser capaz de superarlo, de haberla encontrado yo. Bárbara fue trasladada con prontitud para su atención. En el lugar, solo se encontraban las fotografías por todos lados de aquella atrocidad. Decidí llamar al murciélago e informarle lo sucedido. Esa fue la única vez en la que tuve un encuentro con él. Sin embargo, logré percibir en él el mismo dolor. Las últimas palabras que le dirigí fue: tienes que hacerlo. Esa es toda mi intervención a la historia. El resto de la misma lo desconozco. Me evoqué a proteger a Bárbara en el hospital, por si ese maldito esperaba regresar. Lo bueno es que ya nunca más lo hará. Lamentablemente,
Ya nada volverá a ser como antes. Sé que es un procedimiento de rutina, un protocolo, pero hay cosas que no se deben recordar.